La base de datos utilizada fue la producción tarifada de IPRES públicas del año 2020 y 2021. Esto quiere decir que son el registro de las IPRES públicas con las cuales el FISAL tiene convenio, ¿sí? Y que han dado algún tipo de tratamiento a los pacientes diagnosticados con los 546 diagnósticos que pertenecen a la ARN. ¿Sí? La base de datos trabajada se ha hecho por fecha de atención y se han utilizado campos como lo son el código CIE-10 para identificar las 546, el número de documento para identificar a cada uno de estos pacientes y el valor bruto de consumo. Para llegar al listado de 66 se hizo en 4 etapas, en donde la primera es que calculamos el percentil 95 del gasto del financiamiento por paciente por diagnóstico. Luego, cada uno de estos valores se usaron como referencia para estimar el mayor uso de los recursos que genera un paciente de dicho diagnóstico. ¿Por qué hicimos esto? Se hizo porque, en realidad, si bien es cierto, hubiéramos podido utilizar el paciente que tuvo el mayor consumo, ¿sí? Vimos que había una brecha muy grande entre este paciente y los demás que tuvieran el mismo diagnóstico, pero el consumo, la media, no estaba tan alejada como estaba este paciente. Es decir, que era un caso atípico que ha requerido un mayor consumo, ¿sí? Entonces, una vez que hemos tenido que se utilizó como referencia, se ha ordenado de mayor a menor, es decir, cada uno de estos pacientes que representaban cada enfermedad se ordenaron de mayor a menor, y de ahí se hizo el cálculo del porcentaje del consumo con respecto al total. Es decir, una vez que se ordenó, se sumaron cada uno de ellos para ver cuál era el total, y empezamos a ver cuál era el porcentaje con respecto al total de cada uno de ellos para tener la frecuencia relativa. Una vez que ya tuvimos cuánto era, empezamos a hacer la suma de cada uno de los diagnósticos hasta que llegamos al 80% del gasto. Es decir, lo más fuerte que tenía el consumo era este Pareto que hemos utilizado, ¿no? O sea, agarramos y utilizamos los diagnósticos que representaran el 80% del consumo total. Entonces, con esto tuvimos algo así. En esto hicimos la sumatoria, pero entonces teníamos el porcentaje de cada uno, ¿sí? Y entonces se empezó a sumar el porcentaje del primero más el porcentaje del segundo, hasta que identificamos la última, que era el 80%, ¿sí? Y entonces más o menos nuestra curva nos da esto. Como identificamos el percentil 95, teníamos el de mayor gasto hasta el de menor gasto. Al identificar el 80% hicimos el corte. Y como verán acá, justamente este es el corte de la lista de enfermedades raras y huérfanas. El 76 es el listado. De aquí para acá es el alto costo. Tal como lo tenemos identificado en este momento, entonces, con estas 76 estaremos cubriendo para nosotros el mayor gasto prácticamente que tenemos con enfermedades raras y huérfanas. ¿Sí? Es así como hemos sacado el listado. Bueno, yo quería notar de que en otros países la evaluación del percentil y el gasto en enfermedades raras no se hace en un año, ¿no? Sino lo que la enfermedad significa en 2 y en el caso de Inglaterra en 5 años. Entonces realmente tú ves la carga que es para el sistema público enfrentar esa enfermedad. Por otro lado, para que se hagan una idea, en el caso de hemofilia, lo que hace Salud, para que tengan una idea cuán diferenciado puede ser la situación de un paciente a otro, en 3 pacientes de una hemofilia básica de Salud se gasta 7 millones de soles al año, pudiendo darle un tratamiento que cuesta 400 soles porque tiene una hemofilia básica. Entonces, está muy poco personalizado que Salud prefiere gastar en 3 pacientes de hemofilia 7 millones en lugar de gastarle porque estandariza totalmente el tratamiento que les da, ¿no? Y eso nos pasa en todos en el tema de medicina personalizada. En esos 3 pacientes de hemofilia, debería el Salud gastar ahorita aproximadamente 400 soles mensuales. Entonces, las enfermedades raras requieren múltiples criterios y dentro de algunas hay varios tipos y varios costes, ¿no? Y lamentablemente no tenemos una lista desglosada para determinar exactamente qué le sucede a cada tipología, ¿no? Y sería importante saber en sus cuadros cuántos pacientes han considerado en esa evaluación, porque si en una evaluación tomamos un paciente, si en otra evaluación tomamos 4 pacientes,
tanto en el tiempo como en la cantidad no estamos evaluando la realidad un poco de lo que percibimos nosotros de la enfermedad, ¿no? Y bueno, lo que ya comentamos la vez pasada, que había una enfermedad de 5 por 10 millones, entonces realmente cuántos pacientes tienen. Habíamos encontrado enfermedades con una mortandad de 3 a 6 meses, entonces realmente no sabemos si existen pacientes de algunas enfermedades que están ahí. Yo quería comentar eso. Gracias. Bueno, comentando un poco justamente lo que nos mencionó, sí sabemos que tenemos limitaciones con respecto al análisis, pero también tendrían que es preciso, ¿no? Que digamos que el FISAL cubre todas las enfermedades raras y huérfanas del Estado, y también de que el listado, al momento que se amplió, justo fue en el 2020. Entonces, la data que tenemos es desde el momento que sale la RM, porque es la cobertura de FISAL desde ese momento. Entonces, nosotros hemos trabajado en realidad con lo que tenemos, con nuestra data, ¿no? Es por eso que nosotros la propuesta que hicimos fue a partir de ese momento. De la pandemia, básicamente, las atenciones de la pandemia, que han sido Que, bueno, limitadas. así es. Lo cierto es que hay factores externos que también se han dado, ¿sí? Ya. A ver. La otra pregunta que se había identificado dentro de su presentación fue la de que, siendo el decreto supremo, o que puntualiza que las CRH de alto costo deben pasar por el CCI, y habiendo establecido la RM, que los diagnósticos de malformaciones congénitas, de enfermedades y anomalías cromosómicas de alto costo no pasen por el CCI. Entonces, ¿puede una resolución ministerial dictar un procedimiento distinto al establecido en un decreto supremo? Aquí solo queríamos hacer esta implicancia, ¿no? Como ustedes mencionan, en el decreto supremo, justamente en el numeral 9.2, te dice: cuando un paciente afiliado a una IAFAS pública sea diagnosticado en la IPRES pública con ERH y esta sea de alto costo, la IPRES solicita la opinión, el diagnóstico y o tratamiento a la Comisión Consultiva Institucional a la que pertenece. Entonces, estos son los casos que pasarían, ¿correcto? Pero ¿qué implicaría ello? Tal como está el decreto supremo, si lo ponemos así, esto significa que todo tratamiento, es decir, todo tratamiento debe ser consultado al CESI, sin implicar, o sea, sin importar si tan solo le quiere dar algo para el dolor, debe ser consultado. Entonces, esto quiere decir que no puede ser tratado directamente por el médico. Si es que nos ponemos en el contexto y somos pegados a la letra, se darían estos casos. Entonces, todo tendría que ser consultado al CCI, lo cual sería inoperativo. Es decir, que un paciente que justamente esté en este listado no podría recibir nada porque todo tendría que ser consultado al CCI. Entonces, queremos que sepan que es por eso que nosotros tratamos de operativizar justamente lo que está ahí. Porque si no, el CCI se llenaría de consultas a nivel de las unidades ejecutoras del MINSA, tratando de consultar tan solo ahí si es que se le debe dar tal o cual medicamento, así está en el PENUME o no. ¿Sí? Bueno, hay que comentar lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que como que hay un vacío para que las IPRES puedan pedir de alto o bajo costo lo que tú estás diciendo, ¿no? Y un poco dar ejemplos para ir a la realidad, ¿no? Tenemos informes de juntas médicas denegando. Por ejemplo, ahorita tenemos la denegación de AME en el hospital de Breña. 2 juntas médicas han denegado cuando el padre ha vendido su casa para tener un tratamiento de 24.000 soles mensuales. Y no se lo quieren aplicar, ¿no? Y dicen que simplemente no. IAME está en la lista, IAME es una enfermedad prioritaria, tiene la tipología puesta en la lista, entonces no hay los mecanismos. Hay un pavor en los centros hospitalarios por tratar de atender, sienten que no están respaldados, sienten que va a haber un proceso judicializado por pedir algo. Los comités médicos, que son poquitísimos, porque cada vez que mandamos un oficio tenemos oficio de revalidad, y el otro, que las juntas médicas son para casos urgentes o de operación. O sea, los demás estamos relegados en un 80%. Y los que pasan, les dicen permanentemente no. Entonces, hay que afinar este punto que tú estás diciendo, que realmente van a acceder libremente dentro de esta lista que se ha construido por años,
porque no lo van a hacer y no tienen el respaldo jurídico para que lo hagan, ¿no? Eso es lo que habría que trabajar para concretar lo que están diciendo en este momento, ¿no? Gracias. Esto que ha mencionado Malena es algo que nos pasa constantemente. Como yo les comenté en ese momento, María Auxiliadora tenía ese problema. Incluso ciencias neurológicas no tiene medicación, ¿no? Cuando es uno de los que se supone que debería de tener. ¿Quiénes recibimos, de quiénes recibimos las quejas? En papel membretado de la institución, a nosotros nos llega. Entonces es imposible, o sea, ¿cómo se protege un médico que ya ahora tiene el valor de decir, no me llama tal María Lourdes, ¿no? Y esto es lo que necesito. ¿Cuál es la protección que él tiene y cómo puede hacer realidad esto que ustedes dicen? Porque yo he pedido por eso de favor que me permitas tomar fotos para podérselos compartir a los médicos y que vean que por lo menos lo dicen. Una cosa es que lo digan y otra cosa es cómo llegan a que esto sea realidad. Bueno, no solamente médicos, ¿no? Tenemos directores de junta médica, directores de hospital, respondiendo lo mismo todo el tiempo. Si yo juntara y mandara todos los oficios que nos llegan de los hospitales, tenemos regalati neurológico, nos escriben a nosotros, ¿no? Del interior del país. ¿Cómo? O sea, no solamente estamos hablando acá bueno, estamos hablando de enfermedades de alto costo, perdón, pero para poder tener enfermedades de alto costo también hay atenciones de alto costo, ¿no? ¿Y cómo pueden, por ejemplo, el hospital de Cajamarca atender 13 tipos de enfermedades cuando no tiene un resonador? Y no tiene la ambulancia para poderlo llevar al sitio más cercano. Esto es imposible, ¿no? Entonces, no solamente hablemos de medicina, también hablemos de la aparatología que se necesita para poder llegar a esto, ¿no? Cuando hablamos de diagnósticos, se necesita llegar por medio de eso, de los aparatos y instrumentos como en este caso las ambulancias, ¿no? Y un poco vinculado a que le damos, es como el tamizaje de FIQI, ¿no? De fibrosis quística. Hay tamizaje, pero no tienen el tratamiento, ¿no? Y finalmente en estas operaciones, malformaciones o lo que fuera, se le opera y no tienen el tratamiento de alto o bajo costo para darle continuidad a lo que se ha rescatado. Se puede haber gastado una fortuna inicialmente, pero finalmente no se tiene el tratamiento medicamento para darle continuidad. Al de AME le pueden aprobar en algún momento su medicamento, pero no le quieren dar el oxígeno, la respiración asistida, la ventilación mecánica, o por ejemplo, como les contaba, ¿no? O la prosencefalia no va a poder pedir fácilmente una bomba de baclofen para la espasticidad, para conservar todo lo que operaste en la persona, finalmente acaba incompleto el círculo de la atención integral, ¿no? ¿Y qué otro ejemplo pudimos? La niña de Einstein, la operaste, tremenda operación, corazón abierto, 18 meses sin operarse con el corazón crecido. Lo logramos operar con FEPER 1 mes y medio en San Borja. Una operación de 19 horas, 21 días a corazón abierto casi en el hospital. Y ella va a necesitar medicamentos de alto y bajo costo porque ese corazón está tan grande por la falencia del mismo sistema y no va a tener la facilidad de poder acceder a los medicamentos que comenté, el propafanol, la disoparamida, que es tan barata en Europa. Entonces no hay los mecanismos, ¿no? Va a seguir así con un paliativo en lugar de tratarse adecuadamente. Gracias. Disculpe, vuelvo a recaer en lo que son los aparatos. No hubo, como ustedes bien dicen, durante la pandemia no hubo pacientes, ¿no? Porque todo se volvió COVID. Como todos lo hemos vivido, hemos perdido amigos, parientes, y eso lo comprendo. Pero los aparatos estuvieron o no estuvieron en el hospital, siguen siendo los mismos. Entonces ahí yo no veo que esté la cuenta. O sea, no se menciona, donde tú has pasado la lista, es una lista de medicamentos, no es una lista de aparatos. Debería estar considerado, ¿no? Porque sin esos aparatos
Sí, pues, pero es enfermedades raras, pues, ¿no? Pero es como le salvan la vida en la fase inicial Claro, y luego lo abandonaste por completo. claro, ¿cómo La ley puedes? dice atención integral. Claro, es esa atención integral. ¿Cómo llegas a eso sin lo otro? O sea, ¿cómo ves cómo continúa? O sea, esto es algo que no se puede sacar ahí como lo que has presentado. Yo tengo dificultades para ver, pero por lo que leías, sospechaba que no había aparatos, ¿no? ¿O sí? ¿O sí? En realidad, como les decía, lo que se ha utilizado es el registro total de tratamiento que le hayan brindado. Así sea. Claro, cualquiera. Es decir, si son algún tipo de exámenes, apoyo al diagnóstico, medicamentos, todo eso estaba considerado en la atención de ese paciente. Así es. ¿Sí? A ver, después, lo siguiente, ¿no? Sí. Entonces, esta es otra de las preguntas que estaban ahí dentro de su presentación, que es, ¿cuál es el procedimiento para evaluar y aprobar tratamientos y el financiamiento de dichos tratamientos para las enfermedades raras de alto costo que están excluidas de pasar por el CCI? Que es lo que mencionaba hace un momento. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias también por la participación en esta reunión. Y seguramente la duda viene con respecto a este flujo. Este flujo está dentro de la directiva, el cual menciona qué casos van a pasar al CCI. Entonces, menciona, ¿no? Si un paciente afiliado a una IAFA pública está dentro del listado de enfermedades raras o huérfanas de alto costo y a la vez requiere un medicamento el cual supera un umbral de alto costo y a la vez este tratamiento tiene una duración de más de un año, entonces va a la comisión consultiva. En caso no cumpla ninguno de estos criterios, entonces el financiamiento depende de cada IAFA. Eso es lo que dice el documento. Entonces, cada IAFA tiene un procedimiento. Lo que les voy a explicar cuál es el procedimiento vigente que ahorita estamos aplicando en FISAL. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el procedimiento actualmente que tenemos nosotros? Este procedimiento fue establecido, bueno, estamos utilizando el procedimiento aprobado por el CIS. El CIS tiene un procedimiento el cual señala que para autorizar un financiamiento de una tecnología sanitaria de alto costo se tiene que hacer una evaluación de la cobertura prestacional y financiera. Antes de continuar, me faltó algo de acotar. Aquí en la pregunta habían dos aspectos. ¿Cuál es la autorización del uso del tratamiento? Y otro es el financiamiento. Yo les voy a explicar la autorización del financiamiento. No autorización, sino la aprobación del reembolso que FISAL o el reconocimiento que FISAL va a hacer del tratamiento. Porque la autorización del uso lo hace cada IPRES con sus comités farmacoterapéuticos. Eso es un proceso que tiene su norma. En cambio, nosotros establecemos qué medicamentos vamos a brindar cobertura y vamos a brindar el reembolso, el reconocimiento del uso de estos medicamentos. Entonces, en el marco de eso, este procedimiento señala que tienen estos dos aspectos. Se evalúa la cobertura prestacional y la cobertura financiera. Entonces, este procedimiento se especificó un poquito más, se detalló un poquito más con un documento que sacó también el mismo CIS, el cual señala que hay un procedimiento para la cobertura prestacional. Siguiente. Ya. En primer lugar, para este procedimiento, los medicamentos que están en el PNUME no hay ningún problema. O sea, CIS oficial financia todo. El tema es con los medicamentos que no están en el PNUME. Entonces, aquellos medicamentos que no están en el PNUME tienen una evaluación previa para la aprobación de cobertura, el cual ahorita les voy a explicar cuáles son los mecanismos. También aquellas tecnologías, insumos, dispositivos médicos, procedimientos cuyo consumo paciente año sea mayor a 2.5 ITs también, o cualquier otra tecnología que su valor costo paciente año sea menor a 2 UITs, pero pueden impactar financieramente tanto a la IAFA CIS o a la IAFA FISAL. Eso es lo que menciono. Siguiente, por favor. Entonces, este es el criterio de evaluación de cobertura prestacional. Hay niveles, hay 3 niveles. Nivel 1, 2 y 3. Si tenemos una tecnología cuyo costo tratamiento paciente año supera los 8.7 UITs, nosotros mandamos un documento al INS. El CIS tiene un convenio con el INS solicitando la evaluación de este medicamento. Y ellos nos dan su opinión y de acuerdo a nosotros tomamos la decisión de brindar cobertura o no. El nivel 2 es aquellos medicamentos, no PNUME, o tecnologías que se encuentren entre 2.5 y 8.7 UITs.
Aquí señala este documento que la evaluación lo hace tanto o la GREP, si es cobertura CIS, o DICOE, cobertura FISAL. Al respecto, las IPRES conocen esto, inclusive hemos nosotros evaluado, pero no para raras, sino para trasplantes. Hemos evaluado y hemos autorizado a algunos con este procedimiento. Ahora, ¿qué pasaba con enfermedades raras o huérfanas? Porque nos ha llegado, las IPRES saben y nos ha llegado. El problema es que no teníamos este proceso, no sabíamos que eso era una enfermedad rara o huérfana del tocoso, entonces muchas veces no podíamos contestar porque no sabíamos qué es definir esta enfermedad rara o huérfana. Ahora que ya tenemos, ya sabemos. Por ejemplo, nos llegó pedidos, por ejemplo, que se me viene a la mente, por ejemplo, Fingolimod, por ejemplo, que es un medicamento que se utiliza, pero es de alto costo. Ahora, con este proceso ya sabemos que esto lo va a evaluar la comisión consultiva, si no me equivoco. Entonces, esa va a pasar, entonces ya no va a haber esa traba. Ahora, por ejemplo, hay algún tratamiento, por ejemplo, el de Kawasaki. Kawasaki está en el listado de raros o huérfanas, sí está. Y por el tema del COVID, hay varios niños que han tenido Kawasaki. Y el tratamiento es de alto costo, a pesar de que es un tratamiento corto, es alto, es de alto costo. Pero no teníamos todavía el umbral, entonces no sabíamos qué contestar nosotros, porque si es que dábamos una respuesta muy tajante, de repente no estamos cumpliendo las normas. Ahora sí ya tenemos esto, entonces ya ahorita es más fácil contestar a las cifras. Entonces decimos, es un tratamiento urgente, necesita el paciente y nosotros lo aprobamos. Eso también, entonces, este es el proceso. Y eso tiene que ver con, este documento señala, ¿no?, que FISAL establece sus propios criterios. Por ejemplo, a pesar de estas limitaciones, ha habido pedidos, por ejemplo, de pacientes con enfermedades congénitas o errores innatos del metabolismo en realidad, que han requerido fórmulas lácteas especiales, que nos han pedido algunos hospitales. Y eso sí los hemos atendido. Por ejemplo, es más rápido con la fenilcetonuria porque hay una norma técnica donde señala que es la norma técnica de prevención y diagnóstico precoz de enfermedades neonatales, creo que se llaman, no recuerdo ahorita mismo el nombre, pero ahí menciona que a aquellos pacientes que se diagnostican se le debe dar esta fórmula láctea. Entonces ya tenemos ese documento, entonces no nos hacemos problemas, ya no pasamos este flujo, a pesar que sabemos de que esas latitas cuestan caro, pero a pesar de eso, ya tenemos una norma técnica, no nos hacemos problemas. Ahora hay algunos que sí no tenemos norma todavía, pero igual estamos dando respuesta a las IPRES, por ejemplo, los que más nos piden es el Hospital San Bartolomé, por ejemplo, a veces la maternidad a veces nos pide, entonces sí estamos contestando y estamos utilizando. Ahora, ¿estamos en revisión de este procedimiento para hacerlo más ágil? Sí, pero ahorita estamos presentando el que ahorita está vigente. Ese es el proceso de FISAL. Ya, ahora, Salud tendrá su proceso, otra IAFA tendrá su proceso, pero este es el proceso de FISAL. Cuando no pasa a la comisión consultiva, pasa por este proceso. Eso es básicamente lo que quería explicar. Sí. Ay, muchas gracias por tu explicación, Vladimir. Bueno, nosotros seguiremos vigilantes que esta maravilla se cumpla. Y bueno, comentarte un poco de las metabólicas, ¿no? Y de las alergias. Nosotros hemos traído durante la pandemia 6 a 7 maletas mensuales de ayuda humanitaria de Colombia, Inglaterra, Chile, para estas fórmulas. Estas fórmulas en Inglaterra se vendían cuando nosotros comenzamos a traerlo y los padres, nosotros no, los padres comenzaron a comprarla, pero no tenían cómo traerlo, pues $15. Y un proveedor lo ponía en Perú a 450 soles. Entonces, lamentablemente, tenemos que cerrar el ciclo de comprar al lugar correcto. Los de Colombia estaban en el punto de que el dólar estaba más alto, 27 a 30 dólares. Y les daban por defecto a todas las alergias, por ejemplo, el Aminomed, en el caso de salud, en lugar de darle el Neocate. Y el Aminomed aterrizaba en Perú a 280 soles cuando vale $10 en Inglaterra, ¿no? Entonces realmente hay que hacer también un trabajo minucioso a través del tiempo para optimizar nuestros recursos, ¿no? Y llegar realmente a mecanismos de compras adecuados. Porque si vamos a comprar a 450 soles o 490 soles una fórmula, cuando Colombia la consiga 27, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, gracias. Y realmente que sirva para que en lugar de atender a 10, el recurso alcance para 30, para 40, ese es el objetivo, ¿no?
Algo para complementar al comentario que está correcto y nosotros también lo hemos visto, es que hay que tener claro que el FISAL no es el que compra el medicamento, el que compra es la IPRES, y ahorita está atomizado, quizás de repente incluirlo en las compras nacionales, de repente, no sé, pero ahorita está atomizado, entonces sí. Se podría trabajar con eso, en realidad, igual a la IAFA también le permite, ¿por qué? Porque ahorramos y tenemos dinero para otros pacientes, ¿no? Claro, sí, está bien. Sí, y bueno, eso es básicamente las preguntas que nosotros que habíamos visto que iba a resolver FISAL. Me parece que hay otras que va a resolver el Ministerio de Salud. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Realmente es súper clara la presentación. Hay algunas otras preguntas que están por contestarse desde DIGEMIT. Le cedo la palabra, doctora Maruja. Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Juana Gómez, soy parte del equipo de uso racional de medicamentos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Estoy acompañando aquí a la doctora Maruja. Con respecto a la pregunta número 1, donde me parece pertinente y importante de que FISAL haya dado respuesta a las preguntas porque lo amerita el tema de la resolución. Pero la pregunta número 1 va en el sentido de que menciona que cuál es el procedimiento para evaluar y aprobar tratamientos para las enfermedades raras y huérfanas que no son de alto costo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una normativa vigente, como lo mencionó el doctor Vladimir de FISAL, que bueno, la autorización de financiamiento las dan ellos, pero la autorización del uso de los medicamentos no considerados en el petitorio los tenemos nosotros como DIGEMIT. Entonces, en ese sentido hay una normativa ya vigente, normativas como la 540 para el uso de los medicamentos no considerados en el petitorio. Hay una actualización de la normativa, en este caso de la directiva administrativa, ¿no?, de SISMED, que fue publicada en el 2018 con la resolución ministerial 116, y luego hubo disposiciones complementarias transitorias a esta directiva, a la directiva de 2018. Entonces, el procedimiento es un procedimiento que está normado en la resolución ministerial 540 del 2011, y esto es en la que, por ejemplo, un médico de la IPRES que solicita, en este caso, la autorización de uso de un medicamento para tratar a un paciente debido a que la condición clínica del paciente o el tratamiento no se encuentra en el PENUME. Entonces, este médico tendría que hacer la solicitud y el informe técnico, una solicitud donde incluya, en este caso, los datos del paciente, perdón, los datos del médico tratante, el medicamento que se solicita con la dosis o los casos y los motivos de esta solicitud. Y adicionalmente también el informe técnico, y este informe técnico tiene que estar avalado por evidencia científica de eficacia y seguridad. Entonces, este comité es quien se encarga de hacer esta evaluación técnica, considerando los criterios básicos, ¿no?, principalmente de necesidad, eficacia, seguridad y costos, ¿no? Y ellos son los que finalmente se encargan de aprobar o de negar esta tecnología. Pero sabemos que posteriormente en el 2018 se ha publicado la resolución 116, que es la directiva administrativa de SISMED, en la que se incluyen precisiones con respecto a los medicamentos no PENUME. Entonces, en ese sentido, las precisiones iban en el sentido de que previamente la adquisición y o utilización de medicamentos no incluidos en el petitorio, se solicitaba la evaluación de tecnologías sanitarias de acuerdo al procedimiento que establezca la Autoridad Nacional de Salud. En ese sentido, nosotros, como DIGEMIT, enviamos un documento, un oficio a nivel nacional a todas las CIPRES para que ellos puedan hacer las evaluaciones de estos medicamentos no considerados en el petitorio en el marco de la resolución ministerial 540. Sin embargo, aquellos medicamentos que podían representar un importante impacto financiero, entonces aquí sí tendrían que estar avalados por una evaluación de tecnologías sanitarias. Y para esto, estas solicitudes se iban presentando a DIGEMIT, en este caso para las evaluaciones. Hemos estado recibiendo solicitudes para realizar la evaluación de tecnologías sanitarias, también el INS ha estado recibiendo estas solicitudes. Entonces, en ese aspecto, el procedimiento con respecto a la autorización de uso está normado, no es específico para las patologías, es para todos los medicamentos en general que son considerados medicamentos no PENUME.
Luego, hay otra pregunta que es, ¿cuál es el procedimiento para evaluar o aprobar No, tratamientos? no se escucha, ¿están Ah, hablando? ok, hola, ¿sí? ¿Ahora me escuchan? Se escucha. Correcto. Entonces, ante la pregunta 4, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para evaluar y aprobar tratamientos y el financiamiento de dichos tratamientos para enfermedades raras huérfanas de alto costo que están excluyendo de pasar por el CCI? Bueno, ya acabo de explicar el procedimiento. Tenemos un procedimiento general para todos los medicamentos no PENUME. No se está especificando, pues, en enfermedades raras huérfanas, pero se supone de que también están parte o se incluye. Y en el caso del financiamiento, bueno, ya lo explicó el doctor Vladimir de Fisal. Con respecto a la pregunta 5, si las YAFAS deben definir este procedimiento, ¿quién debe hacerlo? Bueno, ya explicamos que el procedimiento actualmente está vigente, hay un procedimiento que existe para todos los medicamentos no PENUME. Luego hay otra pregunta, la pregunta 6, ¿cuándo se aprobará el procedimiento establecido en la resolución ministerial 116-2018? Bueno, esta normativa está en proceso debido a que tenemos otras normativas que se están aprobando y que se están actualizando y que estas normativas pues tienen que estar acorde con la normativa que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Creo que con esto terminamos la pregunta 6, si tienen alguna consulta para poderla resolver. Gracias. Bueno, comentar de que sería importante que ese documento que tú dices que existe para los medicamentos de bajo costo nos lo circules, porque todos los centros de farmacovigilancia de los hospitales, que en realidad estamos hablando solo una categoría, ¿no? La enfermedad aterriza en esos 4 centros, tienes una posibilidad de pedir algo. Y si no aterriza en esos centros, no tienes como pedir absolutamente nada, ¿no? Y para los médicos y los institutos, la RM no tiene ninguna vigencia, solo vale la 116, y que durante 4 años no se ha desarrollado el proceso de DIGEMI para pedir bajo costo y no se sienten respaldados, incluso sienten que pueden ser denunciados, ¿no? Y no, ni siquiera se hace pedido. Si eso realmente sucediera, no estaría osteogenosis imperfecta reclamando un medicamento de 12 células que ya se usa en 4 sitios en el Perú, para un tratamiento de 1 o 2 veces al año, ¿no? O sea, y estén luchando por ponerlo en una guía de práctica clínica. Existiría en Perú un medicamento que tiene 50 años como diazepam, por ejemplo. Entonces, realmente no, diazepam rectal o los diazepames que ahora aparentemente los van a incorporar. No es claro para los institutos, los médicos no se sienten respaldados. Sería bueno que nos pases ese comunicado que han mandado los institutos y se agilice, porque del 2018 ahora ya son 4 años de la RM 116 que no está completa, ¿no? Y si nos pudiera informar cuántas solicitudes ha atendido DIGEMIT bajo este procedimiento para enfermedades raras, sería importante conocerlo en algún momento, ¿no? Porque según la información que nosotros tenemos es que nadie pide nada porque no se siente respaldado por una RM o una directiva administrativa, ¿no? Un comunicado de pronto no tiene el mismo peso que es lo mismo, entonces no lo van a hacer. Gracias. No sé, la 6, ¿cuál era la pregunta 6? La pregunta 6 era lo mismo, ¿no? Lo mismo. Claro, correcto. Y bueno, si es que no creamos la lista de enfermedades raras en algún momento, todos los medicamentos de enfermedades raras no son vistos tampoco como prioritarios, no son gestionados adecuadamente. Entonces es una tarea que tenemos pendiente del Plan Nacional y que se viene pidiendo desde julio del 2020. La segunda pedido fue en septiembre, fines de septiembre, octubre del 2020. Entonces sería importante, ¿no? Y en el caso que no haya capacidad de recursos para atender estas necesidades, realmente nosotros mismos podemos reclamar, ¿no? Porque lamentablemente debo informar que dentro de la población objetivo se calculaba vacunar enfermedades raras alrededor de 154.000, pero de pronto se retiraron de la lista 10.000, ¿no? Y hablamos de una alta tasa de mortandad, y si las cosas realmente no son efectivas, no solo por el COVID, sino por un tema de desatención y porque no tienen lo que realmente necesitan, esto es cada vez más difícil y vulnera completamente el derecho de la salud, ¿no? Gracias. Yo solamente quería reafirmar lo señalado por la doctora Gómez. Los institutos no tienen ninguna restricción el día de hoy de poder tomar una decisión en el ámbito local de su respectiva IPRES respecto de las tecnologías
no es una decisión que esté supeditada previamente a una opinión favorable del Ministerio de Salud, etcétera, salvo las condiciones que dice la norma del respectivo monitoreo, el informe que tienen que hacer, el seguimiento clínico de los pacientes y consideraciones que son de manejo de las propias instituciones, ¿no? Normativamente no existe ninguna restricción para que los institutos especializados a nivel de su propia IPRES hagan una evaluación y autorización de la utilización si cumple con estos parámetros de eficacia, seguridad, necesidad y pertinencia para el uso de los pacientes. Solamente quería hacer esa precisión, es una norma vigente, de conocimiento, difundida a nivel de los diferentes institutos. O sea, normativamente no hay ninguna dificultad y justamente esta norma fue emitida para viabilizar justamente estas decisiones a nivel de estos institutos. Gracias, Maruja. Esperaremos ese documento que dice que entró Maruja, que han circulado porque los institutos tienen un desconocimiento. Hay una completa falta de comunicación, porque nosotros vemos incluso informes de médicos, solicitudes completas, y simplemente no se sienten respaldados, ¿no? Y de pronto ya nos sentaremos en una reunión a tratar algo más explícito con DIGEMIT directamente. Yo tengo una presentación, no sé si puedo ponerla. De alto costo, lo de Fingolimod, ¿no? Pero Fingolimod ya se está usando, ¿no es cierto? Lo que pasa, o sea, está permitido, pero ustedes lo han presentado como de alto costo, pero es todo un papeleo, o sea, ese papeleo que no lo hace, ¿quién lo hace? Exacto, no lo hace cualquiera. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo es la cosa? Tú eres un paciente, tienes esto, tu médico te receta un papel, vaya. ¿Y de ahí qué pasa? Pero igual si nos damos cuenta, hay dos procesos. Un proceso de la autorización de uso, que seguramente es el proceso que me menciona, que tiene que pasar por el comité farmacoterapéutico, y hay otro proceso de financiamiento. Ahorita, como esta enfermedad ya está dentro de las raras o huérfanas y cumpliría los criterios para que vaya a la comisión consultiva, si no me equivoco, la misma IPRES le tiene que solicitar opinión a la comisión consultiva para que opine al respecto. La comisión consultiva, cuando ya responda y da una opinión favorable, ahí recién la IPRES nos pide financiamiento a nosotros, según lo que dice el reglamento. Bueno, yo tengo acá seguimos con las preocupaciones. De la última resolución, la 159. Y bueno, las preocupaciones son las siguientes, ¿no? Bueno, acá estamos estableciendo un umbral de costo-efectividad. Ya no hablamos de un umbral de alto costo, ahora hablamos de un umbral de costo-efectividad, ¿no? Perdón. Nosotros ahora teníamos la preocupación de la última resolución, la 159-2022. Bueno, ahora hablamos de un umbral de costo-efectividad, ya no hablamos de un umbral de alto costo. Y tenemos lo siguiente, habla de que comprende de 2.2 a 4.4 UITs. Bueno, ahí está, repetíamos que estamos hablando de un umbral de costo-efectividad establecido en el artículo 1 de la presente resolución, es aplicable a una evaluación de tecnologías sanitarias realizadas en el marco de las funciones de la red RENETSA, ya. Y el 3 dice un umbral de costo-efectividad, ¿no? Para presente resolución no hay una definición de qué es para la DIGEMIT un umbral de costo-efectividad. Sabemos pues que los recursos de todas maneras para nuestro sistema son limitados, ¿no? Pero necesitamos la importancia de establecer los mecanismos que nos ayuden a determinar el mejor uso de los recursos que ya estábamos hablando, ¿no? Un plan integral de acceso a tecnologías. Nosotros tenemos una resolución, otra resolución, y todas acaban enfrentadas a diversas leyes, tanto la de raras, de cáncer, todas, lo cual impide su efectividad, inclusive no la clarifican, la ponen más complicada.
Las evaluaciones de costo-efectividad, bueno, las que ya conocemos, básicamente por el costo incremental de una tecnología, con el efecto incremental sobre la salud que ésta genera, ¿no? Y suele expresarse por año de vida ganados, ajustados por el AVISA, por el ADAPT y todo lo que conocemos. Lamentablemente, hay que recordar que en nuestro país la información, sobre todo para enfermedades raras, es muy poca, ¿no? Y eso también enfrentan inclusive las IPRES en tanto recursos humanos y calidad de la información insuficiente y oportuna, y un sistema completamente fragmentado. Entonces la información se convierte, como decía Vladimir, otras cosas, no es sistematizada y es sesgada para el tema de enfermedades raras. Bueno, el alcance de la norma dictada es que se van a generar demasiados escenarios y múltiples actores que no van a saber qué hacer, porque tenemos otro concepto, otro número de UITs y vacíos intermedios. Tenemos al INS que va a realizar las clásicas ETS o guías de práctica clínica, donde solo van a entrar en el rango de las UITs. Esto va a afectar al tema de enfermedades raras y probablemente a cáncer. DIGEMIT realiza las evaluaciones para inclusión, exclusión de PNUME, dispositivos médicos, listas complementarias, uso fuera de petitorio, para públicas y privadas las ofrecen el PEAS. La otra implicancia de esta es que la red de evaluación de tecnologías sanitarias RENESA está integrada por INS, DIGEMIT y ETSI, o sea, tiene todos los componentes antes mencionados, ¿no? Según también el proyecto de reglamento de ley de cáncer. Y ahora es raras, va a ser raras y cáncer. Una secuela importante de esta norma es poner ese número de 2.2, ¿no? Que ya se puede catalogar como todo lo 4.4 para arriba como costo no efectivo. Esa es la primera preocupación de poner textos así explícitos, ¿no? La primera preocupación es que ya estamos diciendo que a partir de 4.4 para arriba no es costo efectivo y no hay ningún rango intermedio de nada. En enero del 2021 se pidió que las evaluaciones de enfermedades raras sean bajo el multicriterio. Y por esa misma falencia de la evidencia, por la misma poco registro y robustez científica que se va a encontrar en enfermedades poco prevalentes y porque es lo que se utiliza para enfermedades raras en otros países. Ni siquiera se utiliza para cáncer, se utiliza específicamente para raras o cánceres raros. Nadie va a poder pedir algo explícitamente porque va a ser sometido a un control probablemente penal, ¿no? Hay una duda de qué pasará con las tecnologías utilizadas fuera y dentro de este rango y si se ha medido el impacto de esto, ¿no? ¿Corren riesgo de ser excluidas en PNUME de dispositivos o fuera de este? Es una pregunta. Y bueno, se requiere de recursos humanos considerables y financieros realmente para hacer especializaciones en el tema de las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Y actualmente todos los actores que vienen realizando ETS no realizan estudios de costo-efectividad, ¿no? Bueno, serán más complejos de hacer, sin recursos, sin las características a través de los qualities, requieren a veces encuestas nacionales y no hay un abordaje completo de lo que va a significar esto. La 7 es que falta establecer un plan de implementación de esta última resolución. Un proceso técnico puede ser una barrera de acceso al alcance considerable con una alta implicancia no cuantificada y con múltiples escenarios no abordados. Falta espacios de negociación con la industria. Esto nos hace lo que hemos comentado de la optimización presupuestal, ¿no? No hay mecanismo de adquisición, entonces seguimos abordando la problemática bajo un documento, bajo la mirada de una dirección, pero no de forma integral. Entonces, finalmente esto termina negando acceso sin dar ningún tipo de alternativa. Bueno, la directiva 327, ¿no? En relación a enfermedades raras, establece los lineamientos de determinación de enfermedades raras o huérfanas de alto costo y estimación de umbral de alto costo. Entonces hay una preocupación de esta última, cómo quedarán enfermedades raras y los vacíos. Ahora tenemos un umbral de medicamentos, un umbral de medicamentos un umbral de alto costo de enfermedades, un umbral de medicamentos de alto costo y ahora tenemos un umbral de costo-efectividad. 3 normas.
Quedarán vacíos propios de no tener una norma integral y aprobar partes de todo un proceso. ¿Qué pasará con las tecnologías de enfermedades raras que estén dentro de 2.2, 4.2 y fuera de estas? ¿Qué pasará con las tecnologías de 4.4 superior o menores, ¿no? Que no estén bajo un concepto no definido de umbral de costo-efectividad? Bueno, seguimos mencionando lo que se habló en la primera reunión de febrero. Nos sentimos enfrentados de una ley y una reglamentación con una RM1, RM2 de DIGEMI, de MINSA, otra RM de FISAL, otra RM de RENECHA, otra RM del CCCI, otra RM del INS, no hay actualización de la guía de práctica clínica, y es una batalla constante por dar efectividad a una ley, un reglamento y decretos supremos que prevalecen por ley. Y finalmente el paciente acaba atendido con una ley que no aterriza a la realidad ni a la necesidad. Entonces, debemos llegar a un consenso entre ustedes y con nosotros para poder darle efectividad a las RMs en relación a nuestra ley y nuestro reglamento que no le están permitiendo efectividad. O sea, tenemos años construyendo esto, en reuniones cada 15 días, y todavía no logramos aterrizar y más bien nos enfrentamos con múltiples documentos dados por directrices diferentes de diferentes partes. Bueno, ahí ya mencionó que existe el procedimiento que fue notificado a los establecimientos, pero bueno, esperaremos el documento y seguro una segunda reunión con DIGEMI. Conclusiones, los institutos no van a pedir nada, porque legalmente es diferente un correo que una RM, que no está completa. No está normal el procedimiento fuera de PNUME, de MINSA, que es lo que se comentó en la reunión anterior y ya Maruja ha comentado. Si tu enfermedad no es atendida en dichos institutos, no tienes derecho a la salud. Porque si no te atiendes en estos 3 o 4 que existes, tu enfermedad simplemente no tiene ninguna posibilidad de nada. No está normado en el nuevo procedimiento de las IAFAS, que lo comentó un poco Vladimir, y los SSIs son nombrados mediante decreto supremo. Entendemos que hay una escasa disponibilidad de tiempo, que es un trabajo voluntario, el cual apreciamos, que consideramos que no debiera ser así, ¿no? Pero hay que esclarecer y ver cómo va a funcionar este panorama, y seguimos insistiendo con el tema de CCCI, el tema de un umbral, de tiempos y del tema de multicriterio, ¿no? Si vamos a evaluar esas enfermedades que han puesto, que son de 1 por millón, de 5 por 10 millones, ¿cómo van a encontrar la robustez científica y la información para realmente hacer una evaluación para ellos, ¿no? Bueno, de las múltiples implicancias, tenemos vacíos legales. Tenemos 8 UITs para un umbral de alto costo, luego tenemos un umbral de costo-efectividad de 4.4 a 2.2, tenemos un vacío legal de 4.5 a 7.999, y sentimos que todavía no se esclarece cómo van a quedar las que están por debajo de 2.2. ¿Qué va a pasar con la implicancia de esta RM? ¿Qué pasará con lo que ya está incluido? Múltiples actores. Hay falta de claridad en las normas emitidas, tanto para la CIPRES, la IAFA, la DIGEMI, todas las normas no son claras. Los establecimientos no saben qué hacer, ¿no? Y nosotros también a veces ya no sabemos qué hacer. Falta la lista MER, que se viene solicitando desde julio de 2020 y octubre, los mecanismos de incorporación al PNUME, que es la metafísica del segundo trimestre del 2021, establecido en el Plan Nacional, y finalmente el tema de cerrar también con CENARES procesos para que estas solicitudes de la CIPRES o del CCCI aterricen rápidamente hacia un proceso de adquisición bajo modelos diferenciados. Porque si no, los tratamientos para enfermedades raras seguirán en acceder en 6 a 10 años, ¿no? Y eso continúa la vulneración del derecho a la salud. Debemos crear una norma integrada, un abordaje de múltiples escenarios, implicancias, de vacíos que se están dejando con los marcos normativos nuevos emitidos, ¿no? Finalmente, los cuales no permiten acceso, agilidad y que la enfermedad sea atendido a tiempo, sin el sufrimiento de las familias, incluso la mortandad de muchos estos. Gracias. Mire, estoy
hablando, como lo dije la vez pasada, que creo que no estuvieron los de Digemi. Aló, buenos días, doctora Vilca. Ejemplo, ¿no? Acá pusieron un ejemplo de una medicina de María Auxiliadora, de ciencias neurológicas también, fingolimod, ¿no? O sea que ya, era como que estaba como aprobado y todo, que ya estaba porque estaba en alto costo y tenía como una ventanita especial. Pero esto sucedió creo que en el mes de diciembre, por ahí. ¿Usted me podría explicar por qué, estando en marzo y haciendo todos los papeleos, aún no salen? O sea, ¿qué es lo que se necesita? ¿Por qué lo hacen tan largo? Ya, mire María Lourdes, en realidad hay tiempos que dependen de nosotros y hay tiempos que dependen de la IPRES. No hemos recibido ningún expediente de fingolimod. Quizás está confundiendo con el caso de un paciente que pertenece a la CCI del Callao. Recuerden que hay varias CCI que ya están conformadas, hasta el momento son 15, y la CCI Minsa responde a las IPRES que se encuentran en Lima Metropolitana. De los expedientes que yo presenté, los que están en pendiente, es porque los propios hospitales están revisando la pertinencia de uso de ese medicamento para el estado de la paciente. Entonces, de allí tenemos por ejemplo, dos expedientes que están en el Hospital del Niño. Y es porque entonces los médicos están reevaluando si realmente el medicamento van a volver a solicitarlo o no. Esa parte ya no depende de nosotros. Usted imagine que este es un trámite documentario y simplemente decirles que lo que no se ha aprobado es porque el expediente no lo tenemos con nosotros, lo tiene la IPRES de origen. Ahora, hay un caso en el cual se ha desestimado un tratamiento, pero eso también, como ustedes ven, depende del médico tratante de la IPRES. Entonces, si el médico tratante desestima que se utilice el tratamiento o cambia de opinión, ¿no? Nosotros también le estamos pidiendo por escrito que nos envíe este expediente con esa respuesta, diciéndonos que ya no requiere el tratamiento. Y como ven, eso tampoco depende de la comisión. Y finalmente hubo el caso de un expediente en el cual no enviaron la autorización del familiar. Y el resultado de la junta médica, de la nueva junta médica, fue que no recibe el tratamiento. Entonces nosotros no podemos autorizar, no podemos opinar sobre la pertinencia de un medicamento, primero si el familiar no está de acuerdo con que lo reciba, porque ahí para nosotros prevalece la opinión del familiar, y menos aún si en la junta médica revisan el caso y deciden que tampoco es necesario el medicamento. Entonces, en esos casos, como lo expliqué en mi presentación... Disculpe, doctora Vilca, doctora Vilca, disculpe, no le entendí la parte donde dijo que no estarían de acuerdo si el familiar no estaba de acuerdo. Sí, hubo un caso, lo que Son pasa... mayores de edad, de los pacientes que estoy hablando, todos son mayores de edad. Ah, ya. Esos expedientes que usted me habla, no los he recibido. Los casos que ahorita están pendientes son de menores de edad. Por eso le digo, hay varias comisiones, y en realidad yo pienso que tendrían que precisar a qué comisión se está refiriendo. Yo soy secretaria técnica de la comisión consultiva del MINSA, pero me da la impresión que usted me estuviera hablando de casos de otras comisiones consultivas, sobre las cuales yo no podría darle razón.
vamos a revisar de qué IAFA es exactamente, pero yo también tenía una duda, por ejemplo, el tema de aprobación del LUCAFTOR. Se había hecho una guía indicando en el hospital todo el tema aprobado en diciembre para la administración del LUCAFTOR aprobado con firma de todos, y quería saber el alcance del CCCI para esta solicitud de fibrosis quística. No hemos recibido esa solicitud en la comisión consultiva en MINSA. Por eso les digo, tienen que precisar ustedes a qué comisión se han referido. Porque me están hablando de expedientes que yo no he recibido. En realidad el hospital hizo una guía y la aprobó. Y luego la denegaron, a pesar que tenemos todos los expedientes de aprobación, todo por ley. Finalmente luego la denegaron y dicen que no tienen el respaldo legal para ellos hacer ese tipo de procedimiento, que en tal caso tendría que el CCCI omitir opinión. Y esto ha sido aprobado el 17. Entonces seguimos entre un saltimbanqui de que uno dice una otra cosa, dice la otra, y finalmente el otro trata de hacer algo, no sabe cómo hacer ni cómo hacerlo, ¿no? Sería importante hacer los flujogramas y difundirlos para que tengan bien claro el mecanismo y difundir una capacitación y una charla sobre esto, ¿no? Un poquito les insisto, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan, pero me están hablando de casos que no han sido recibidos por la comisión consultiva del ministerio. Entonces yo no les puedo dar razón. Quizás esos casos han llegado a otras comisiones consultivas, pero no a la del MINSA. Claro, pero ahí entra el tema de que en los hospitales finalmente no quieren aprobar nada, entonces vamos a quedar ahí en un proceso bien poco claro para varios marcos, ¿no? Porque si el hospital hace tremendo trabajo de aprobar el LUCAFTOR para esta patología y los otros casos, y luego hacen un trabajo titánico de 6 a 9 meses, un año, y finalmente le dicen no, ¿le aprueban? Está aprobado en ese hospital, ¿no? Entonces no tenemos el respaldo legal, lo va a tener que ver el CCCI, y seguro ya no han hecho la otra parte titánica para transmitir todo eso avanzado al CCCI, ¿no? Bueno, esa es la preocupación. Gracias. Ya, en todo caso, déjenme transmitirles de que la comisión consultiva, todo el equipo ha formulado formatos que hacen más sencilla la entrega de información para que la comisión pueda dar opinión, y que nuestros procesos están bien establecidos. Es más, están haciendo reuniones, ¿no? Como especie de capacitaciones con otras comisiones, y nosotros compartiendo nuestros formatos para que este proceso sea más fluido, ¿no? De todas maneras, claro, todavía faltan algunas comisiones consultivas por conformarse, pero por lo menos, bueno, se tiene toda la intención de que esto se realice de una manera rápida, y por parte de la comisión consultiva del MINSA sí se está haciendo así. Doctora Vilca, nuevamente yo molestándole, estoy burra, porque no entiendo, además que no la oigo bien. Escúcheme, doctora, usted dice que están haciendo esto, ¿no? Para CIS, solo para CIS. ¿Usted no cree que se podría hacer también para los hospitales, explicarles cuál es el camino que deben hacer para poder llegar a que le llegue a ustedes el documento indicado a las manos correctas? Porque yo le estoy hablando de 2 hospitales. Uno es el de ciencias neurológicas, con el que estoy acá en mi mano, tengo, no sé si usted me ve a mí, pero tengo en mi mano hace rato, estoy hablando con los de ciencias neurológicas y con los de María Auxiliadora. Me parece increíble que ellos no sepan a dónde deben enviar. Y aquí se están quejando y me están diciendo, pregúntale a dónde. O sea, es medio loco, ¿no? Que hay todo este camino. Lo que me están diciendo es, si hay el dinero, ¿por qué no lo permiten?
simplemente esto es un paseo, dice el otro, ¿no? O sea, y la verdad que a mí también me lo parece, porque todo el tiempo y este papeleo, y entonces si este otro lo va a ver gente, y lo va a ver gente que no conoce lo que es una enfermedad rara. Eso es lo que a mí más me indigna, porque finalmente se han demorado años todos en aprender que era una enfermedad rara, mientras nosotros nos discapacitábamos, ¿no? Que somos los que vivimos la esclerosis múltiple o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces yo le pido que debería existir algún sistema más ligero para poder llegar para el médico, para pueda medicar bien como quiere a su paciente. Usted sabe, doctora Vilca, porque nos conocemos ya de años también, Sí, claro. sabe que cada paciente no solamente toma esa medicación a la que usted le va a permitir dentro de cuántos meses que la tome. Seguramente que cuando ya llegue debe haber pasado a otro estadio de su enfermedad y por tanto necesita otra medicina y va a tener que pasar nuevamente 6, 7 meses. ¿Comprende lo que está pasando? ¿Comprende lo que le quiero decir? Sí, María Lourdes, me entiendo perfectamente y la verdad entiendo el sentir de ustedes. Me llama la atención que me diga usted el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, porque que no conozca el proceso es falso, porque al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas le hemos aprobado un expediente. Y no solamente eso, sino de que uno de los miembros de la comisión consultiva, dos de los miembros de la comisión consultiva, son del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Entonces, allí está el coordinador inclusive de enfermedades raras. Entonces, yo no sé de dónde, disculpe, le vienen a decir esas cosas, cuando el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas conoce perfectamente el procedimiento. Entonces, con lo que usted me está comentando, mire, la licenciada Graña es la que continuamente les está enviando documentos a los hospitales, enviando los formatos, hablando de los procedimientos. Entonces, quizás Jessy deba haber una reunión específicamente con los directores de los hospitales o los jefes de servicio y departamento para que se les vuelva a reforzar algo que ya se les ha venido reforzando 2 años. Entonces, a mí me sorprende escuchar esto, sobre todo el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Entonces, de todas maneras, no sé, dejo a consideración. Doctora Vilca, ¿qué le parece si nosotros la semana que entra nos acercamos y le entregamos las cartas de evidencia de lo que le estoy diciendo? Ya, por favor. También, ¿no? Y revisamos cada caso y se refuerza lo que se tenga que reforzar y hacerlo más fluido, porque bueno, tampoco tenemos un montón de institutos que vayan a acceder a CCCI, o sea, solamente son 3, 4. Si realmente cogemos a los que existen, ya se aborda, ¿no? Pero no hay problema, María Lourdes. La mejor manera de cerrar este círculo es que me digas qué hospitales te dicen que no saben, para yo comunicarme directamente con esos hospitales, porque yo he hablado con todos, entonces yo no sé de dónde sale esa información. De acuerdo, es lo que acabo de preguntar, pero deben estar ahorita en consulta. Estuve hablando hace un rato que me han visto acá con las dos, ligerito, con los dos hospitales. En este momento está callados, son doctores, deben estar en consulta, no están en la reunión. Por eso pedí en la reunión anterior con el ministro si podíamos llevar a 2, 3 especialistas para que pudieran hablar con ellos y ellos explicaran cuáles eran los inconvenientes, ellos directamente, no nosotros que capaz podemos equivocarnos o no conocer lo que usted me ha preguntado, CIS o CIS oficial. Ahí me quedo en el aire porque yo esas partes no las conozco, ¿no? Esos dos son del CIS, de todas maneras, ¿no? Los dos son del CIS. Los dos, y le digo con seguridad, especialmente mitad y mitad, porque uno, no olvide que yo tengo esclerosis múltiple
y soy la presidenta del Hecho con Amor. Mis pacientes no reciben desde septiembre, octubre, y a través de FISAL, perdón, de Su Salud, le deben haber llegado 7.000 cartas, porque yo pongo quejas todo el tiempo al respecto, ¿no? No solamente de esa medicina, también otro laboratorio que recibían, ya no reciben, y a otros que les han cambiado, porque han cambiado también de tipo, están en las mismas, o sea, están buscando su mejor silla de ruedas. Mari, Bueno, con la en mejor referencia al caso de Fiki, ha sido aprobado con un documento de 64 páginas en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Nos podremos reunir después. Bueno, la lista es larga porque tenemos de correos como para hacer una lista aprobada por el doctor Alexis, que ni lo conozco, un Tiveros. Todo un documento de 64 páginas elaborado por 1 año y medio, y dicen que ya eso no va a valer, que hay que pasar por el CCI, no siendo necesariamente el tratamiento, ¿no? Doctora, me contesta, por un lado, uno de los médicos que dice, porque le pregunté lo del CCI y me dice, no pedí CCI, porque son continuadores. Ellos creen entonces que al ser continuadores no deben de pedir. ¿Esto es así? ¿O por cada paciente, por cada vez deben de pedir? Mari, hagamos una cosa, porque el tiempo se nos acaba. Tú tienes mi celular y tienes mi WhatsApp. Tómale foto de esos No médicos tengo que dicen que su no celular, saben ¿sí? cuál es el procedimiento, y yo me encargo directamente de ir solucionando esos temas. Porque, mira, es algo que ya ha ido por vía documentaria, y Jessy te puede decir la cantidad de veces que se ha compartido. Todos los hospitales saben. Supuestamente todos los médicos deben saberlo, porque si sus directores se comparte con los directores, entonces yo lo que te pediría, por favor, es que me lo compartas, ¿sí? Perdóname un segundo. De acuerdo, la próxima semana, esto lo voy a hacer inmediatamente, pero una respuesta, doctora, se le entiende con bastante dificultad. Una pregunta, si pudiera ser breve y decirme sí o no. O sea, cuando unos pacientes son continuadores, los doctores deben de entrar a pedir el CCI igualmente. No te entendí, María Lourdes. ¿Perdón? O sea, cuando la pregunta es por favor, chiquitita, porque no nos hay interferencia. La pregunta es esta. Yo le pregunto al doctor, entonces no pediste el CCI, y me dice, no pedí CCI, pero espero que compren porque son continuadores. ¿Esto es así? Supuestamente ingresan todos los pacientes a partir de la aprobación de la ley, del reglamento, del decreto supremo de la conformación de la CCI. Y eso ya, lo que pasa es que, mira Mari, estos son temas que ya están claros para todos. Por eso te digo, envíame por foto a mi WhatsApp qué médicos dicen que no saben, y yo hablo con sus directores, porque la verdad puede ser también que los médicos no estén enterados porque los directores no les explican bien. Entonces, ese ya es un tema ya de organización también de los hospitales. Vilca, como siempre, muy agradecida. Entonces la próxima semana le voy a estar haciendo llegar los documentos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Mari. Gracias a todas. Buenos días con todos. Entonces, agradecerles aquí la visita a las integrantes de FEPER, desde FISAL. Y no sé, Jessica, ¿qué más tenemos? De acuerdo a la agenda, creo que habríamos agotado los temas por tratar. Sí, ya hemos cumplido con la agenda programada para hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vuestra participación. Seguimos en contacto. Ok, gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Nos estamos viendo. Gracias.
Muy buenos días con todos. Gracias a todos, buenos días.